qué quiere comenzar? La sesión última con la aprobación que ha sido tan comentada, esta última sesión con Andrónico como presidente y el cese, hasta donde sabemos de los autoprorrogados. ¿Quiere que hablemos de los pleitos dentro de Comunidad Ciudadana o hablamos del presupuesto? ¿Por dónde empezamos? Comencemos por una breve reflexión de lo que implica todo esto. A ver. Una desinstitucionalización total del país. A ver, llevamos 42 años de democracia para empezar a hablar de institucionalización. Los primeros 20, aproximadamente, del 82 al 2002, fueron de construcción. Primero de construcción democrática, luego de construcción de la economía, luego de construcción institucional. En esos 20 años se estabilizó la economía, que estuvo en una crisis igual o peor que lo de ahora, o peor, porque la hiperinflación fue brutal, etcétera. Y luego se demonizó, y mucho desde el periodismo y desde la academia, eso de la democracia pactada. Pero en ese periodo hubo construcción institucional muy seria. Tuvimos una corte electoral. Y repartija de poder también, diputado, ¿no? Permítame, eso es una opinión, justamente es lo que critico, eso de, ¿por qué repartija de poder? A ver, veamos el resultado, ¿no? Las políticas públicas, dice Milton Friedman, no hay que medirlas por las intenciones, sino por sus resultados, y tampoco por las percepciones de lo que puede estar pasando, porque veamos los resultados. Una corte electoral independiente, con don Huáscar Cajías a la cabeza, que ni antes... Yo hablaba de los poderes... Pero permíteme, Claudia, ni antes ni ahora alguien puede decir que fue mala gestión. Esa corte electoral nos dio que cada presidente, terminado su periodo constitucional de 4 años, le pasaba a su peor adversario político el poder, y había alternabilidad. En ese periodo tuvimos instituciones como un Banco Central independiente, encabezado por uno de los mejores economistas que hay y que ha habido en Bolivia, como don Juan Antonio Morales. En ese periodo se institucionalizó la Defensoría del Pueblo, no había, con una persona de la talla de Ana María Romero de Campero a la cabeza. En ese periodo se instauró un Tribunal Constitucional, también encabezado por alguien tan probo y respetado como el doctor Pablo Dermisaki Peredo. Y así podemos seguir en esta construcción de institucionalidad. Hubo institucionalidad, se generó una economía, se generaron reservas porque hubo política de Estado. Durante 30 años, gobiernos sucesivos que se peleaban en la política como es normal, pero seguían una política de Estado de construcción de un sector hidrocarburífero y de hacer de Bolivia el centro energético de la región, que le trajo grandes días al país. Eso fueron los primeros 20 años. Y sí, hay periodistas y hay académicos sobre todo y gente identificada con la izquierda que quiso demonizar ese periodo que de neoliberal y de la democracia pactada y que la repartija de poder y todo, pero los resultados fueron incuestionablemente buenos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la institucionalidad democrática. Los siguientes 20 años fue de deconstrucción, de destrucción absoluta y total. Primero, de la economía, sí, se gastaron los 120,000 millones de dólares que les cayó del cielo por lo que se venía haciendo de antes y hicieron trizas la institucionalidad democrática del país. Y vamos a los puntos que me planteabas al inicio de este programa. ¿De qué hablamos? Perdón, ¿ahora sí me permite a mí? Claro que sí. Gracias, diputado. Yo decía que antes de que hable del Tribunal Electoral me refería a una repartija del poder político, concretamente entre los ganadores de las elecciones. Puede haber un lado positivo, lo podríamos discutir ampliamente, pero hubo también te doy un ministerio, vamos juntos, para ti vamos con economía, vamos conmigo para gobierno, que eso puede tener hasta cierto beneficio, pero también puede haber una noción de repartija y de pasanacu en lo político. No nos metamos todavía en lo institucional. No cabe duda que el poder político se envileció, no cabe duda que había repartija de poder político, cuoteo. Pero luego vámonos, eso es la democracia pactada, y luego los siguientes 20 años a la democracia hegemónica, y democracia entre comillas, del MAS. No es exactamente la misma o peor repartija entre los diferentes sindicatos que se autodenominan Pacto de Unidad, que si las Bartolinas, que si los de aquí, que los de allá, ¿no? Que se reparten ministerios, se reparten jueces, pero sin que haya votaciones democráticas por detrás de ese poder fáctico. Entonces, entre dos males,
El segundo es mucho peor, porque en el primero por lo menos los ciudadanos teníamos la posibilidad de votar y sí había fragmentación de los votos y entre ese voto, esa democracia representativa, esa voluntad delegada en los políticos, en los parlamentarios, hacían acuerdos. Ya después viene el análisis si esos acuerdos realmente reflejaban la voluntad y la representación obtenida con el voto, pero por lo menos había la posibilidad. En el periodo de la democracia hegemónica del MAS, no. Los acuerdos, ahí sí que eran entre cuatro paredes, prebenda de corrupción de por medio, ¿no? Fondo indígena, un montón de temas. Entonces fuimos de Guatemala a Guate muchísimo peor. No sé si la corrupción es patrimonio solamente del MAS, pero lo podemos debatir porque es un lindo tema, diputado.